hacer una oración. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, la iglesia se ha congregado hoy porque así está escrito en tu palabra, y ahora solo yo te pido que, como es tu palabra y como es tu voluntad y como se trata de las cosas que tú quieres que nosotros conozcamos, te pido de tu ayuda. Señor, que seas tú el que enseñes a mis hermanos sobre este tema, que seas tú, Señor, que hable a su corazón y que traiga revelación, Señor, que para ellos sea luz, que para ellos sea revelación, haya entendimiento, que, Señor Dios, pues todos podamos comprender lo que está escrito en la Biblia, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, amén. Muy bien, entonces, ahora sí, tomen su lugar. Muy bien. Y les voy a entregar un versículo y vuelvo a repetirles, mi objetivo el día de hoy es que de una manera breve vayamos recorriendo versículos de la Biblia en relación con el Shabbat, ¿ok? Que es la forma escrita en hebreo de hablar del día del reposo, ¿sí? Entonces voy a tratar de ir explicando algunas cosillas. Ahí está, perfecto. Algunas cosillas y luego poco a poco más. Si es posible, hermanos, al final pueden hacer preguntas, ¿sale? Este tema yo lo estoy preparando para que sea todo un seminario, ¿sí? Amén. Va a ser un seminario el que vamos a compartir y quizás lo compartamos aquí en Córdoba, estaría bien. Invitar a muchas personas, diferente tipo de personas, para explicarles a ellos también, pero en un lapso de tiempo más breve, ¿ok? En un par de horas explicarle todo lo más posible. Nosotros vamos a tomar el tiempo en la reunión para que podamos irlo explicando y ustedes pues con toda la tranquilidad del mundo lo vayan entendiendo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia del sábado al domingo? Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto del sábado? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo la iglesia en el primer siglo? ¿Y por qué, verdad, hay una diferencia entre sábado y domingo? ¿Ok? Vamos a tratar de disipar todas esas dudas. Y además de eso, no solamente eso, sino tratar de llegar a nosotros. Yo les decía la semana pasada que empezar a observar los mandamientos de Dios, como leímos en el Salmo 119, en el verso 59 al 64. David decía, recibiré tus bendiciones porque tus bendiciones están conmigo porque guardo tus mandamientos. Entonces vamos a tratar de traerlo a la vida cotidiana. Yo les decía, ¿verdad? Que de verdad observar este día de acuerdo a las escrituras y a lo que Jesús hizo y los apóstoles hicieron y la iglesia del primer siglo hizo y luego se cambió por costumbre o por tradición de Roma, hacer lo que ellos hacían va a ser bendición, ¿sí? Es una herramienta útil para todo, ¿sí? Es útil para lo natural y es útil para lo espiritual. Obviamente este día pues hay una conexión más especial con Dios, ¿ok? En el ámbito espiritual, ¿ok? Una conexión con Dios mayor, y espero que, ¿verdad?, de aquí hacia adelante sea algo palpable, algo visible, algo notorio en sus vidas, de tal manera que diga, no cabe duda, realmente guardar los mandamientos de Dios me ha traído bendición. ¿Sale? Bueno, amén. Entonces, si ya estamos listos, denme un segundito más entonces para poder comenzar Sí, no, sí va a quedar bien enfocado. Hacemos, ok, ya está. Y lo vamos a mandar. Tengan paciencia, hermanos, tengan mucha paciencia. Mientras tanto, abran sus Biblias y vamos a hacer la entrega de los versículos del tema del día de hoy. ¿Sale y vale? Vamos a ver algunos textos clave. Abran su Biblia, por favor, en Éxodo. Bueno, yo les voy a entregar el texto, ¿no? Listo, gracias, Chucho, sí. Ahí está. Yo les voy a entregar un texto. Primero buscan los textos y ya luego los leemos todos juntos, ¿sale? Y mientras lee uno explico y luego lee el otro y explico. ¿Cómo va a ser el orden? Empezamos, hermanos, de primera fila, segunda fila y tercera fila, ¿sale? Empezamos de Eric,
hermana Pau, y luego aquí la hermana Diana, y a Romina, hermana Norma, hermana Erika y Chucho. ¿Verdad? Y si está ellos, pues ya. Vamos a empezar, hermano Eric, Éxodo 16:26. Hermana Paulina, le toca Éxodo 20:10. Hermana Diana, le toca Éxodo 20:8. Romina, Éxodo 31:13. Hermana Norma, la puede ayudar, Levítico 19:30. Y 19:30. A mí 28. Sí, 28. Y ajá. Sí. Y Eric, Chucho, Éxodo 35:2. Ajá. Me dicen cuando ya tengan su texto, por favor. ¿Sí? Ok. Los espero un minuto y ustedes también me van esperando. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar del Shabbat. Y vamos a recorrer los versículos desde el principio, ¿verdad? Hasta donde más podamos llegar de manera breve. El tema es este y vamos solamente a leer y darle la interpretación al texto. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Sí. Éxodo 35:2. Ahora, van a hacer esto. Van a decir la cita y el texto. Y me van a... Ya que lo lean, hablo yo y luego el que sigue. ¿Ya estamos coordinados? ¿Sí estamos coordinados? Amén. Muy bien. ¿Todavía falta? Ok, demos un segundito para que todos ya tengan su cita bíblica y luego lo volvemos a repetir con otro texto bíblico. ¿Ya está, hermana? ¿Sí? ¿Ya tiene el suyo? Éxodo 20:10. En un momentito. Bueno. Ahora sí. ¿Levítico qué me dijo la de la hermana Norma? No es Éxodo. No, perdón, Levítico 23:24. A ver, vamos, ahorita los ayudo. Adelante, hermano Eric. Amén. Sí. Éxodo 16:26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Así como dice. Ajá. Ok, ahí termina. Sí. Éxodo 26. No, 16:26. 16:26. Mas el Exacto. séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Ahí está sencillo. Gracias, hermano. Séptimo día de la semana es el día de reposo. ¿Ok? ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día. ¿Ok? No es el primer día de la semana. Es el séptimo. Y el séptimo es el último día de la semana. Entonces, la semana tiene 7 días. Y eso es en todo el mundo entendido. Entonces, porque la Biblia se estableció y el resto de las naciones lo hicieron de la misma manera. ¿Sale y vale? ¿Ok? Entonces, vamos a... ahora sí, hermana Pau, Éxodo 20:10. Éxodo 20:10. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Ok, bueno, un saludo a mi hermana que nos está mirando, ya se conectó ahorita en Facebook y ahí está con nosotros. Shabbat Shalom. Entonces Dios dijo que es un mandamiento, ¿verdad? Éxodo 20:10. Éxodo 20:10. Amén. 20:10. Y aquí lo tengo en la pantalla. El séptimo día será reposo. Vamos a explicar también qué es reposo, ¿ok? Para que entonces profundicemos y en la siguiente reunión voy a hablar de mitos y tradiciones del Shabbat. Por lo mientras, ahorita es indispensable que le crea a la Biblia. Amén. ¿Ok? Recuerde, la Biblia es irreemplazable. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús siempre dijo, el cielo y tierra pasará, mi palabra permanecerá. Por eso lo tenemos. Nosotros los cristianos tenemos la Biblia, ¿ok? Y en la Biblia se nos enseña cómo agradar a Dios. Agradar a Dios quiere decir adorar, ¿ok? Así que cuando yo adoro, yo agrado a Dios. Y adoración se traduce también como obediencia. Obediencia a sus mandamientos, obediencia a su enseñanza. Entonces es muy curioso porque el agradar a Dios va en distintas esferas de la vida. Y esta es una de esas esferas diferentes, ¿ok? Eso es algo muy especial de Dios. Dios se lo pidió a todo su pueblo. Dios se lo ordenó a todo aquel que sea su pueblo. Dios se lo ordenó a todo aquel que sea su hijo, ¿ok? Él le dio ese mandamiento, ¿para qué? Para bendecirlo.
No hay otra razón. Porque no nos alcanza como para ganarnos algo. No, no es tanto para ganarnos algo y sí Dios nos premia. Pero Él nos da estas instrucciones para nuestro beneficio. ¿Ok? Entonces, tener un día a la semana de descanso, ¿a quién nos beneficia? A nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones. Romper la rutina. Por eso decía, hermanos, que muchos son los beneficios. Si nos metemos un poquito más por acá, nos vamos a dar cuenta de lo valiosísimo que es que nosotros llevemos ese ciclo de la semana, de enfocar nuestra fuerza a tratar de ganarnos nuestra ganancia, ¿sí? De nuestro trabajo. Sin embargo, a pesar de todo, sabemos que Dios no nos deja y que aunque no hubiera, Dios provee. Amén. Porque eso es la fe, esa es la parte de Él. Como leyó el hermano Eric, Dios le dio maná al pueblo, no tenía que trabajar. Hay cosas que Dios te las da no por trabajo. Hay cosas que tú debes de hacerlas, ¿verdad? Por trabajo, ¿ok? Por eso la fe no va contraria al trabajo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. No hay pleito, o sea, quien trabaje puede vivir por fe, porque de Dios le va a venir lo más indispensable. Mateo 6, 25 al 33, después lo pueden leer en casa. Jesús dijo, si Dios sostiene las aves, los lirios del campo, ¿cómo no nos va a sostener? El trabajo se enfoca en otras necesidades, ¿de acuerdo? Ahí está, hermanos, donde nosotros tendríamos que empezar a tener ya más coherencia. Trabajo porque quiero un auto, porque quiero ropa bonita, porque quiero esto. Pero yo sé que el pan de cada día viene de arriba. Ok, o sea, Dios manda provisión, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Entonces, mas el séptimo día será de reposo. No hagas obra alguna. El séptimo día no es para que no hagamos nada. Hay cosas que sí se hace, pero cuando se refiere el texto a obra alguna, se refiere a lo que tiene que ver con tu ganancia, ¿ok? Tiene que ver con aquellos negocios o cosas que tú vas a hacer en las que te vas a beneficiar tú. Entonces, básicamente, hermanos, el séptimo día, el no trabajar no significa que no hagas nada, no quiere decir eso la escritura. Sí puedes hacer cosas, pero obviamente no te vas a enfocar en hacer negocios. Se van a dar cuenta, hermanos, con el paso del tiempo, mientras más hablemos de esto, que el pueblo de Israel se caracterizó por ser dueños de su propio negocio, porque todo parte de esta mentalidad. Ellos no adoptaron mentalidad de empleado, ellos adoptaron mentalidad de empresario, ¿ok? Y ya ahí podría seguir yo hablando otro mucho más. Entonces, por eso es que comúnmente se tiene la idea de que ellos son gente muy próspera. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos, porque saben el mandamiento, ¿ok? Porque han tratado de organizar su vida de tal manera que cuando el mundo los obligaba a no guardar este día, por ser esclavos o por ser empleados, ellos decían, bueno, pues si yo tengo que agradar a Dios, voy a buscar la manera que lo pueda hacer, y entonces tomaban un camino diferente, ¿sí? Roma, por ejemplo, en la época de Cristo y antes, había establecido que el día para descansar era el domingo. Pero el pueblo de Israel no observaba ese día, sino ellos por la palabra de Dios observaban el Shabbat. Ya dijimos de que, ¿cómo es, verdad? Del viernes a la tarde al sábado a la tarde. Entonces nosotros, hermanos, en un ratito más que se oculte el sol, terminó el día de reposo. Por así decirlo, podríamos volver a nuestras actividades cotidianas, a nuestros afanes, como Jesús decía, ¿verdad? Cada día tiene su propio mal. Eso es de lo que Dios quiere que descansemos, ¿ok? De eso quiere, de nuestros afanes, de nuestra rutina, de nuestras ansiedades, de nuestro estrés. Y Dios nos da una herramienta. La palabra hebrea Shabbat también significa herramienta. Es una herramienta de descanso, ¿ok? La siguiente reunión vamos a hablar a los puntos de vista que otras personas tienen respecto a esto. Pero bueno, ok, seguimos en la lectura. Vamos con sí, hermana Diana. Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Ok, gracias. Sí, acuérdate, Éxodo, ¿qué leyó, hermana? Éxodo 20, ¿qué? Éxodo 20. 8. Muy bien. Acuérdate del día de reposo. ¿Cuál es la tarea respecto de este día? Hay que acordarse. ¿Cuándo hay que acordarse? En el momento del día no.
se van a dar cuenta que hay que acordarse antes, ¿ok? Hacer esto significa que yo desde el jueves me voy preparando. ¿Por qué? Porque ya sé que llega viernes en la tarde y entonces en ese día voy a tener que hacer una suspensión. Shabbat del hebreo se traduce suspensión, ¿ok? Es la definición más exacta. Suspensión. ¿Suspensión de qué? De mis labores cotidianas. Entonces quiere decir que tengo que ajustar mi vida a los días anteriores. Para que yo logre alcanzar el objetivo de Dios, me tengo que acordar. Es de las cosas más sencillas que hay que hacer. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué hay que hacer? Dios dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y santidad viene de la palabra hebrea kedushá. Y kedushá quiere decir separación. Quiere decir diferencia. Quiere decir apartado. ¿Ok? Así que de los 7 días de la semana hay que apartar el séptimo día con un propósito. Y es el propósito de Dios. ¿Ok? Porque 6 días busco mi propósito. ¿Ok? Pero el séptimo día yo tengo que buscar el propósito de Dios. Entonces por eso es que la reunión se lleva a cabo, ¿verdad? En base a eso, a buscar el propósito de Dios. Entonces miren que por mucho tiempo las personas en su mayoría, o los cristianos en su mayoría, no han logrado explicar, o no se logra explicar cómo se guarda el domingo. ¿Por qué? Porque como quedó separado, desligado históricamente del sábado, del Shabbat, pues entonces como que no tiene que ver. Así que, ¿qué podríamos hacer? Las personas no tienen una idea exacta. Usted pregúntele a cualquiera de los hermanos, oye, ¿cómo se observa el domingo? Y lo más probable es que le digan, no, pues vamos a la iglesia, estamos en familia, pero dame una base bíblica de que te diga cómo, y no te va a poder explicar, porque las bases bíblicas del día de descanso, reposo, están conectadas con el Shabbat. Entonces, si tú empiezas a leer la Biblia, te empiezas a dar cuenta que aquí sí te da instrucción y aquí sí se te dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quiere decir para apartarlo, para separarlo, para hacerlo distinto del resto de los días de la semana. Así que cuando llega este día hay muchas cosas que puede uno hacer para hacerlo distinto, ¿ok? Número 1 es que si en el resto de toda la semana tú estás apresurado, malhumorado, estás enojado, actúas como tú sientes el impulso, llega el día y como el énfasis es hacia Dios, entonces no lo vas a hacer, ¿ok? No lo vas a hacer. Vas a distinguirlo de muchas maneras. Vas a distinguirlo tan solo en el hecho de decir, es mi deleite. Así que si yo en toda la semana ya andaba malhumorado, andaba yo enojado, andaba preocupado, este día ya no. Así lo voy a distinguir. Voy a estar contento como si fuera el mejor día de la semana. Porque de hecho es el mejor día de la semana. Porque es el día del Señor, porque es el día que Dios estableció. Porque hermanos, esta es la manera en que las cosas van a empezar a caminar en todas las direcciones. ¿Sí? Tan solo decirles el hecho de que tú tengas la capacidad de llegar a este día y cambiar tu actitud de estar enojado a estar alegre y no permitir que X o Y, tú repartiendo bendiciones a todo mundo, ya implica una educación emocional. Ya te comprometen una inteligencia emocional. Y todas las fiestas bíblicas tienen esa aportación a nosotros de lo que hoy se llama inteligencia emocional. Porque las fiestas bíblicas en el sentido emocional o espiritual hacia cada persona están conectadas con algún sentimiento. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, Dios dice, estarás alegre los 8 días. Pero la fiesta de Yom Kippur dice, y llorarás. Así que pues lástima por los que cumplen años en ese día, porque van a tener que comer pastel con lágrimas. Porque es obedecer a Dios, porque ¿qué quiere hacernos Dios? Bendecirnos. ¿Qué quiere hacernos Dios? Educarnos. ¿Qué quiere hacernos Dios? Evitarnos caer en la trampa de la desesperación, caer en el pozo de la depresión, caer en el terreno de la ira, caer en el terreno de la tristeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso cuando aprendes a vivir así en este estilo de vida, ya no fácilmente te dejas llevar, porque tú ya aprendiste a arrear esos caballos. Esos caballos yo los llamo emociones, yo los llamo sentimientos, yo los llamo corazón. Ya lo aprendiste a frenar, porque como dice por ahí, el corazón tiene su propio cerebro, el corazón tiene su propia inteligencia, ¿ok? O como puedes decir, aprender a sentir, aprender a pensar con el corazón o a sentir con el cerebro. Hay conexión.
Entonces muchas veces siempre se ha tratado de separar la razón del sentimiento, pero en la Biblia no es así, ¿sí? El sentimiento debe tener muchas razones. Entonces imagínense si aquí esta princesita que está a esta edad aprende a manejar sus sentimientos y emociones, el día que ella se case va a ser la mejor decisión de su vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su corazón va a tener poderosísimas razones para hacer lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, qué dicha hubiéramos tenido nosotros si nos hubiera tocado, ¿verdad? Otro tiempo. Muchas cosas nos hubiéramos evitado. Pero bueno, para Dios nunca es tarde. Estamos muy a tiempo, hermanos, de evitar sufrir de balde, lamentarnos, enojarnos, acabarnos. Sabemos que los problemas emocionales producen enfermedades físicas. ¿Por qué? Pues precisamente todo ese descontrol químico, todo ese descontrol hormonal, pues no saben cómo. Pero Dios siempre ha querido desde el principio que nos ocupemos en esto, para que estemos sanos. Amén. Amén. Bueno, entonces recuerde, el Shabbat, el día de reposo, o el sábado, hay que hacer separación, hay que hacer distinción, ¿ok? Y para ser prácticos en esto, a lo mejor lo vuelvo a repetir, repito muchas cosas, pero no se preocupen, va a estar bien. Para apartar usted tiene que hacer una oración. A la puesta del sol, la manera más sencilla es decir: Señor, yo te doy muchas gracias porque sé que este es el día que tú has apartado. Yo sé que llegó este día y este día es de mi bendición y este día es para adorarte. Te doy gracias en el nombre de Jesús y ahora sé que es un día diferente. Amén. ¿Ok? Cuando hablemos de mito y tradición vamos a ver que por el lado judío se encienden velas, se preparan ciertas cosas y eso solamente es para apartar. Que si alguien quisiera hacerlo, pues hágalo, no hay problema. Pero recuerde, la idea es solo apartar el día a diferencia de todo el resto de los días. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces seguimos. Adelante, por favor. A ver, Romy. Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en 31:2. Sí, por favor. Mira, No, yo perdón, le- 35:2. Ya te hicimos cambiar. 6 días trabajará, mas el séptimo os será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera en él hiciere trabajo alguno morirá. Amén, gracias. Muy bien. Ok, entonces 6 días se hará su obra, que la Biblia traduce trabajo. Y que alguna vez se acuerdan que ya hablamos sobre la diferencia de trabajo y ganancia, ¿no? Porque no se trata solamente de que el hombre encuentre un trabajo. Puedes tener un trabajo y no haces nada, ¿no? O sea, no trabajas. Ahora, el trabajo para Dios no implicaba el trabajo como hoy se entiende, sino implicaba el que tú pudieras tener tu ganancia. Entonces, los pueblos semíticos o los pueblos orientales siempre se han distinguido por ser comerciales. Los árabes, ¿no? Los árabes son gente muy comercial. ¿Por qué? Pues es cultura. Y esta es la cultura de donde proviene todo ese asunto. Proviene de aquí. De Occidente es diferente. Así lo heredamos, pero realmente la idea de Dios es 6 días para obtener tu ganancia. Tú puedes tener un trabajo de 2 horas y tener muy buena ganancia. Puedes tener trabajo de 4 horas y tener la mejor ganancia. La idea del trabajo nunca ha sido esclavizar al hombre, ¿ok? La idea del trabajo nunca es hacer esclavo al hombre. La idea de Dios es liberarlo. Entonces Dios no dice: te voy a poner una carga que no puedas llevar y luego ni siquiera me puedas venir a adorar en mi día. Esa no es la idea de Dios, ¿ok? Por eso se tiene que leer con entendimiento la escritura. Trabajo es la búsqueda de su ganancia, sea como lo haga. Obviamente, honestamente, ¿no? Pero la idea es que no lo esclavice. La idea es que le dé libertad para buscar a Dios, ¿ok? Libertad para disfrutar. O sea, en México estamos todavía muy atrasados, pero en Alemania hay trabajos que son 6 horas y están súper bien pagados, ¿ok? Es más, es una obligación trabajar 6 horas y después prohibido que alguien se quede en la oficina. Tienes que ir a cosas de tu interés. Está comprobado que la gente rinde más en esa manera que si tiene que estar 12 o 14 horas en su trabajo. Solamente quiero poner ejemplos para enfatizar eso, ¿ok? Muy bien. Entonces dice el texto: sábado de reposo, o sea, día de reposo a Jehová, cualquiera que en él hiciere obra morirá. Pues había una instrucción muy
muy específica de parte de Dios, ¿ok? ¿Para qué? Para que el pueblo cumpliera el mandamiento también. En la Biblia no se cuenta, ni en la historia de Israel no se cuenta de que alguien haya muerto por no guardar el Shabbat, ¿ok? Excepto una persona, solo una persona que cargaba su leña, que ya le habían dicho, mira, no lo tienes que hacer, y no fue la primera ocasión, se narra en la Torah. No fue la primera, sino ya fueron varias veces, y esa persona cargaba su leña y hacía su fuego, o sea, hacía su trabajo en el Shabbat y no le importaba, así que a esa única persona en la Biblia es la única que murió, por esa razón. ¿Pero por qué? Porque él estaba poniendo un mal ejemplo a todo el pueblo, porque ya lo había hecho varias veces y veía que no pasaba nada. Y miren, hermanos, les voy a dar el secreto de por qué mucha gente quebranta los mandamientos y supone que no pasa nada y nunca va a pasar nada. Pero no es verdad, hermanos. Aquí a esa persona le sucedió que después de varias advertencias, como veía que pues podía andar y venir y todo y no sucedía nada, y el resto del pueblo lo veía, supuso que nada iba a pasar. Así que Dios les dio instrucción que tenían que aplicar la regla, ¿sí? Y entonces a esa persona sí fue enjuiciada y sí fue culpable de transgredir el mandamiento. De por sí que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, ahí está el pago, la muerte, ahí está el pago, ¿ok? Entonces a él le dieron su paga, porque no podía seguir dando el mal ejemplo a la nación de Israel cuando apenas habían recibido los mandamientos, ¿ok? Ahora, hermanos, pues ninguno de ustedes se preocupe porque en alguna circunstancia tengamos que trabajar, ¿sí? Porque estemos nosotros en este proceso y porque tengamos que trabajar. No va a suceder así, porque no estamos en la tierra de Israel, no tenemos un Sanedrín, no tenemos muchas cosas con las que sería factible que esto se llevara a cabo, ¿ok? Pero como yo he compartido y he sabido, Dios es tan accesible hoy que, hermanos, Él sabe que nosotros desconocemos muchos de estos principios y que nuestra vida poco a poco se tiene que ir ajustando a su palabra. Así que nos baste ahora simplemente con saber que esto es lo que dice la Biblia. Con eso estamos súper bien. ¿A poco al niño que va a empezar con sus primeros pasos, es un niño, no sé, 1 año, se cae y nosotros ya lo castigamos y le prohibimos que lo vuelva a hacer? No, ¿verdad? Porque es un bebé, está aprendiendo a caminar. Nuestro Padre Celestial sabe eso, ¿ok? Nuestro Padre Celestial sabe que estamos aprendiendo a caminar, y entonces si todavía nuestra vida no es como nosotros queremos y Dios quiere y dice la Biblia, Él sabe que estamos aprendiendo, que nos podemos tropezar, que nos vamos a levantar, pero que tenemos que seguir intentándolo, ¿ok? Entonces, por eso decía, hay gente que piensa que cuando un mandamiento no se quebranta y no pasa nada está bien, está equivocada. No va a pasar nada, no, sí va a pasar. Tarde que temprano sí va a pasar, ¿sí? ¿Y dónde se ve? Cuando empiezan a llegar las maldiciones. Cuando empiezan a llegar así un montón de circunstancias y cosas que vienen en la vida. Eso es secuela o resultado de quebrantar un mandamiento, ¿ok? Quebrantar un mandamiento abre la puerta a una maldición. Luego hablemos de la maldición. La maldición, hermanos, es la pérdida de la honra, ¿ok? En castellano la palabra maldición se ha acentuado muy fuerte, ¿ok? Parece como que es una cosa muy difícil, muy dura, pero realmente desde la escritura no lo plantea así. La escritura lo va diciendo como que pierdes un poquito, pierdes otra cosita, pierdes otra cosita. Cuando tú reaccionas y ves la maldición, dices, uy, ya me quedé en la pobreza. Porque Dios empezó poco a poco. Primero descompuso la licuadora, luego se descompuso la batidora, luego se descompuso la estufa, luego se descompuso el coche. Pero como no haces caso a las señales de la pérdida, porque hay algo que no está marchando bien, entonces ya cuando lo juntas todo dices, ¿qué problema? ¿Ok? ¿Van bien o no? Bueno, seguimos. Ya, sí. Que era Levítico 23-24. 23. Sí, por favor.
24 nada más. Sí, Levítico 23, 24, sí. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes de séptimo, al primero del mes tendráis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Gracias, amén. Ok. Hay que saber más sobre el tema del día de reposo. ¿Alguna vez ustedes hicieron esa broma diciendo, ¿sabes qué? Te voy a pagar o voy a ir un domingo entre semana? ¿Sí lo usaban? Ah, sí, voy a estar un domingo entre semana. ¿Qué quería decir? Nunca. Pero resulta que en la Biblia sí hay sábado entre semana. Ajá. Así que si hace la broma un sábado entre semana, no, pues sí va a haber. Sábado quiere decir, hermanos, reposo y descanso. Pero el sábado hay, ¿cómo le diré? Varios usos. Uno es el semanal. Otro es el día festivo, que es un descanso entre semana. En el calendario de aquí de México sí lo sabemos cómo es, ¿no? Por ejemplo, el día festivo 16 de septiembre, ¿alguien sabe qué día cae? Cae el lunes, ¿ok? Así que el lunes a lo mejor o se va a pasear o está en el recalentado del pozole, de los tamales o lo que sea, ¿no? El 16 de septiembre o en la mañana o en la tarde porque es festivo. ¿Y qué quiere decir? Pues no se trabaja. ¿Por qué? Porque es de fiesta. Así es este día que acaba de leer la hermana. El día primero del mes es festivo y se usa la misma palabra de Shabbat, que quiere decir día de descanso. ¿Ok? Y que como este año cae el lunes 16 de septiembre, el año pasado cayó domingo, y así varía, es igual aquí, es igual. Esta fecha va a ir variando, y hay varias fechas que van a ir variando, y que de pronto va a ser sábado entre semana. Cuando el Señor murió, ¿se acuerdan? Ya lo han leído, cuando Jesucristo murió crucificado, los discípulos se apresuraron a poner el cuerpo en el sepulcro. ¿Por qué? Porque ya venía el Shabbat, pero no era el Shabbat semanal, sino era el descanso entre semana de la fiesta de la Pascua, ¿ok? Entonces había un descanso, unos días y otro descanso, y luego el Shabbat semanal. Cuando las personas quieren decir que sería el sábado, pierden la noción del tiempo, y entonces la resurrección viene saliendo el martes, ¿ok? Si cuenta de sábado, no, es un caos. Hay que saber el contexto para entonces poder identificar qué día de reposo es ese al que se apresuran y luego tienen que volver a ir, ¿ok? Ya recuerden que al tercer día el Señor resucita y dice que era el primer día de la semana. Entonces, ¿cómo es que cae un reposo y luego ya viene el primer día de la semana? Por eso es importante saber que era sábado entre semana o día de descanso festivo en la fiesta, y al tercer día ya venía entonces ahora sí el séptimo día, que contaba con el primer día de la semana. Ah, bueno, tiene más sentido, tiene lógica, ¿verdad? Ya Él resucitó el sábado a la puesta del sol. Ellos están observando el Shabbat y no van en ese momento sino al primer día de la semana en la madrugada. El primer día de la semana para el pueblo judío nunca empezó a las 0 horas o la madrugada, no, ya había empezado antes. ¿Sí? Ah, por eso es que nunca lo encuentran en el sepulcro, porque Él ya había resucitado mucho antes. Se cumplieron las 72 horas. 3 noches y 3 días, o 3 días y 3 noches se había cumplido. ¿Qué más? Resucita el Señor en el momento pasadas 72 horas, que es cuando el sol se oculta, se cumple las 72, se mueve la piedra y resucita. Amén. Ajá. Ellos están en el Shabbat, en el séptimo día, obedeciendo. Los apóstoles están obedeciendo los mandamientos. Y entonces ya pasó, descansan y vamos rápido, ahora sí vamos a ver. Y es en la madrugada. Y entonces Pedro, Juan, María se dan cuenta que resucitó y el Señor se les manifiesta. Ajá. Amén. Miren, este es el contexto de esa historia. Entonces, vamos a seguir la lectura, por favor, hermana Levítico 25:4. Sí. Amén. Sí.
Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. ¿El 5? No. No, solo este versículo, sí, ok, porque este versículo, gracias hermana, Levítico 25:4, ahora le da una vez más otro detalle al Shabbat. No es el reposo semanal, no es el sábado entre semana, ahora es el año sabático, ok, el séptimo año la tierra tendrá descanso. Entonces, pues los campos de Israel eran desierto y ahora son cultivos. Israel es el número 1 productor de cítricos en el Mediterráneo. Pero ¿cómo si gran proporción de la tierra es desierto? Y eso era desierto. Pues ellos ya lo hicieron, hermanos, tierra de cultivo. Ajá. Entonces, si pasamos ahora el secreto del séptimo año, del año sabático, a la cultura, olvídense. Hermanos, en México es mucha tierra, poca cultura. En Israel es poca tierra y mucha cultura. De tal manera que no tienen desabasto. El país que no es capaz de producir su propio alimento va a ser esclavo. Israel lo sabe, así que dice, frutas y verduras, vegetales, todo vamos a cultivar. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cómo? Inteligencia. ¿Qué hacen? Cumplen esos 6 años, aran la tierra y el séptimo lo dejan. Descansa la tierra y otra vez otros 6 años. Y ese es el sistema agrario que funciona hasta hoy. Pero como aquí y en muchos lados, pues échale el abono, pues échale el químico, pues échale nunca descansa la tierra. Entonces, ¿qué está pasando con el planeta? ¿Qué está pasando con esos campos de cultivo? Ya no dan. ¿Por qué? Porque no tienen el sistema bíblico. Hermanos, cuando se vuelva a aplicar la Torah al mundo, va a ser lo que la Apocalipsis dice, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, va a haber abundancia de todo. Ahí, hermano, no va a haber escasez ni lágrima, no va a haber hambre. ¿Por qué no va a haber hambre? Porque van a aplicar la Torah, van a obedecer lo que dice la Torah, van a cultivar y van a darles su descanso a la tierra para que se renueve, para que se regenere, hermano. Entonces, ese es un Shabbat de año sabático, que cumple 6 años de trabajo y 1 de descanso. Ajá. Y para completar nada más la idea del sistema, hermanos, está también el sistema que funciona cada 50 años. ¿Cómo se llama? El jubileo. ¿Ok? Igual el sistema de 50 años, el jubileo, hay un corte y un comienzo de nuevo. La vida de la sociedad cambia. Entonces, en 6 años y 7 años está el sistema socialista y el sistema capitalista y el sistema socialista. 6 años capitalista, o sea, 6 años tengo mi terreno y lo cultivo, pero 1 año no es mío, es de todos. Y si algo se produce, cualquiera que pasa lo puede tomar. Yo no le puedo decir, deja, eso es mío, ese es mi terreno, no cortes de mi árbol, no. Ese se vuelve comunidad de todos. Así que quien tiene hambre toma y come, no hay problema. Por eso el mundo no funciona, porque no saben la Torah y porque no saben obedecer los mandamientos, porque queremos hacerlo de una manera o de otra manera, pero aquí Dios es el que da la respuesta y dice cómo debería de funcionar la sociedad, con un sistema de 6 años capitalista y 1 año socialista, o sea, todas las cosas en común con todos. Pero 6 años mis propiedades, mis cosas, ¿verdad? Y 1 año queda disponible el auto. Pueden irse todos a la escuela en mi auto por 1 año. Pero ya de ahí 6 años es mi auto. ¿Quién será ese que sigue la Torah? ¿Quién será ese que sigue la Torah para que me preste su auto? No sé, cuando estemos con Cristo reinando 1000 años, vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿a quién le di? Hermano Chucho. ¿Qué texto le di? Por favor, léalo. Que ya leyó Romina. ¿Así era el mismo? Sí. A ver, bueno, busque Levítico 26:2. Respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. Amén. Muy bien, dice, respeten mis sábados o respeten mis días de descanso en mi santuario, yo el Señor.
¿Sí? Ok, Dios está estableciendo ese mandamiento. Pregunto, ¿Dios cambia? ¿Él estaría dispuesto a cambiar este día o este mandamiento nada más porque sí? ¿Será que aún, fíjense, vamos a ir a una pregunta todavía más complicada, ¿Jesús hubiese querido cambiar las cosas? ¿Y con qué finalidad? ¿Verdad? Realmente no. Entonces, por eso es que eso es donde vamos a llegar, hermanos, a comparar la tradición con la Biblia. La tradición estableció después que Jesús resucitó, y no fue en el primer siglo, ni fueron los apóstoles, ni fue Pablo, ni fueron los discípulos de ellos, sino fue hasta el segundo siglo, donde por primera vez, por cuestiones políticas, por cuestiones de persecución y por la falta de pueblo hebreo en la congregación entre los gentiles, se tomó esa decisión y dijeron, pues vamos a pasarnos al domingo, porque si ven que hay algo aquí que tenga que ver con Israel, nos van a eliminar, Roma nos va a matar. Así que no, nosotros somos los del domingo, ellos son los del sábado y nosotros somos los del domingo. Ya en el siglo III y IV, en el concilio de Nicea y en los otros concilios, dicen, ¿y ahora cómo lo sostenemos? Entonces buscaron los argumentos y dijeron, como Jesús resucitó en domingo, Él es el Señor del domingo. Y entonces el Dios del sábado, el Dios del Antiguo Testamento es otro. El Dios del Nuevo Testamento es uno y el Dios, pero eso es una herejía. ¿Ok? Eso no es cierto. Ahora, después de eso, el resto de los siglos ya se tomó por tradición. Es una tradición nada más. ¿Ok? Ya en eso no hay mayor problema más que en empezar a reconocer y a entender que es una tradición asistir a la iglesia el domingo. ¿Está mal asistir a la iglesia el domingo? No está mal. ¿Ok? Si tiene la duda, no está mal. Pero lo que estaría mal sería decir lo que la Biblia no dice. Eso sí. ¿Por qué? Porque el domingo es un día como cualquiera. Así que nosotros podríamos reunirnos si pudiéramos los 7 días de la semana. ¿Ok? Pero si no podemos, pues lo hacemos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. ¿Sí? Pero otra cosa es lo que la Biblia dice. Y Dios dijo, ¿verdad? Respetarás mis días de reposo. Así que el respeto al día del reposo incluye el reconocer lo que la Biblia dice y el decir, eso es tradición. ¿Es una tradición católica? Ok, es tradición. ¿Es una tradición cristiana? Es una tradición. ¿Hay algo de malo reunirse ese día? No. Lo malo sería tratar de decir sin la Biblia que ese es el día del Señor y que ese día estamos obligados a guardarlo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde van a escuchar esto? Es muy difícil que lo escuchen. ¿Ok? Y yo creo que la misma Iglesia Católica lo sabe, pero nosotros todos los que fuimos católicos sabemos que nunca lo van a decir. O no lo van a reconocer, o a lo mejor sí. Yo recientemente subí un video a Facebook, ojalá lo hayan visto, del Papa Francisco, que se reúne en Roma con la comunidad judía, a la que tiempo atrás los romanos persiguieron a los judíos. Y entonces, en una actitud de perdón, de pedir perdón a la sinagoga judía, el Papa entra a la sinagoga, ¿no? Y escucha la reflexión del rabino, y a él también le dan la oportunidad de hablar. Y entonces dice una frase que es una frase que ya viene un poquito de tiempo pegando en la comunidad católica, donde el Papa dice, sí a el descubrimiento de las raíces hebreas en el cristianismo y digo no a cualquier clase de antisemitismo. Yo por eso lo subí, me llamó la atención. Primero me llamó la atención que el Papa esté en la sinagoga. No es la primera vez, eso ya llevan años desde el Holocausto, ¿no? Donde la Iglesia Católica ha tratado de pedir perdón y todas las atrocidades que han hecho con la Santa Inquisición y todas esas aberraciones. Entonces esta frase ya la vienen manejando de unos años atrás, no es nueva para ellos. El Papa dice sí al descubrimiento de las raíces hebreas del cristianismo. Que bueno, para la Iglesia Católica va a ser un boom, pero esto ya lleva mucho tiempo atrás. De hecho, no hay nada nuevo. Que yo no lo sepa es una cosa, que quiera decir que es nuevo es otra cosa.
No hay nada nuevo, hermanos, esto no es nuevo. Esto que acaban de leer tiene mínimo 3000 años de antigüedad. 3000 años de antigüedad. Cuando Dios habló y le dijo a Moisés lo que todo aquel que fuera su pueblo tenía que hacer. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, a ver, vamos a darle una cita para terminar. Hermana Jocelyn, a ver, cheque ahí su Biblia, Deuteronomio 3:20. ¿Quién faltó de cita, hermana Rosy? Deuteronomio 5:12. Deuteronomio, ¿qué es la primera? Deuteronomio 3:20. 3:20. ¿Nosotros 5:12? Sí, 3:20. y 5:12. Sí. 3:20. Hasta que el Señor les haya dado descanso a sus hermanos como les ha dado descanso a ustedes, y hasta que ellos también hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les da al otro lado del río Jordán. Amén. Ok. Sí. Entonces os haré. Luego todos ustedes Sí. podrán volver a la tierra que les ha dado. Muy bien. Fíjense que el Señor aquí habla de un reposo. No habla del día de reposo. Mucha gente ha confundido muchísimo esto. Cuando lee el Evangelio, como no conoce sobre este reposo, elimina el día de reposo. Voy a tratar de ser claro. A Israel, cuando entra a la tierra prometida, pelea y reparte la tierra, pero no obtiene el reposo que Dios le quiere dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se quiebran los mandamientos por varias razones. ¿Ok? Así que este reposo queda pausado, el reposo que Jehová le quiere dar a Israel cuando viene Jesús. Y cuando viene Jesús, Él dice, ¿verdad? Venid en pos de mí. No, perdón, dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso o reposo para vuestras almas. Este reposo es el que Jesús viene a dar. Y este descanso, este reposo no contradice el día del Shabbat o no anula el día sábado. Mucha gente argumenta cuando lee, a ver rápido hermano Eric, Hebreos 4, búscame ese texto, donde dice sobre el reposo, Hebreos 4. Mucha gente dice, como Jesús es nuestro reposo, ahora ya no hay que guardar el día de reposo. Pero aquí Dios está mencionando un reposo diferente al día semanal del día del Shabbat. ¿Ok? Este es un Shabbat diferente. Este es un Shabbat que realmente se dice en hebreo menuja. ¿Hebreos qué? Hebreos 4, ¿ya lo encontraste, hermano? 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Sí. Que juró Dios porque el pueblo no fue fiel. Así que Dios dice, este reposo que les tenía preparado todavía no. Así que viene el Mesías y entonces Él trae el reposo prometido a Israel. Y no está diciendo que es el Shabbat de cada semana. No hay contrariedad. ¿Ok? Porque recuerden, Jesús obedecía el mandamiento de el reposo, del día de reposo. Así que Él tenía casas o tenía lugares en cada ciudad donde iba, donde cuando llegaba el día de reposo descansaban. Y Pablo hacía lo mismo. Cuando llegaba a una sinagoga, llegaba el día de Shabbat o reposo semanal. Pero esto solamente vino a darlo Cristo. Y es un reposo espiritual. Es un descanso espiritual. ¿Ok? Que no quiere decir de un día de 24 horas. No. Esto es otra cosa. Pero la gente cuando lee Hebreos 4 dice, entonces ya no hay que guardar el Shabbat semanal. Porque ya Cristo es nuestra paz, nuestro reposo. Ya estamos libres. Óigame, pero que no es que no, hermanos, no es que el día de reposo sea algo que nos ate. Al contrario, entiéndanlo, hermanos, como cuando dijimos, es que los mandamientos son bendición, y había quien, ¿se acuerdan? Que decía, no, encontraba una contrariedad de que decía, es que los mandamientos son una pesada carga que ya Cristo nos liberó.
No, espérame, estás fuera de contexto, no has entendido cómo es esto. Entonces también cuando la gente desconoce sobre el día de reposo, el día semanal de descanso, piensa que es una pesada carga, que cómo le va a hacer para llevarla. Pero tú te vas dando cuenta con la lectura de las escrituras que es todo lo contrario. El día semanal es un día de liberación, liberación de estrés, liberación de preocupación, tiempo para adorar a Dios. Tiene un montón de beneficios. Dios no nos puso sus mandamientos para que sufriéramos. Es lo contrario, Dios nos puso sus mandamientos para liberarnos. Ajá. Pero bueno, aquí en este texto, Cristo, ¿verdad?, está hablando acerca del reposo en el que tenían que entrar. Y nosotros, en Cristo, ahora ya entramos a ese reposo. ¿Sí? Ya entramos a ese reposo. Muy bien. Entonces, hermanos, pues espero que estas breves palabras o lectura de los capítulos del